Si ustedes les dijeran que prefieren ser pobres pero felices o ser ricos e infelices, ¿m? Es una pregunta que uno lo pone a pensar mucho y usualmente la mayoría de las personas diría como, no, pues yo prefiero ser pobre pero feliz, ¿no? Pero hay quienes dicen, no, pues yo prefiero estar triste pero en un yate allá en las playas más lujosas, más bonitas, pero así sea llorando dentro de un yate. Hay quienes dicen eso, ¿sí? Es una pregunta tal vez muy, como muy variante, diría yo, porque esto va a depender de cómo cada persona vea qué es la riqueza y qué es la felicidad. Depende de la definición que nosotros podamos darle a esto. ¿M? Y quiero que empecemos desglosando la palabra que nos va a dar el soporte para esto. Y quiero que todos me acompañen a Mateo capítulo 6 versículo 25 y 33. Es un poquito pues larguito estos versículos, pero vamos a ir despacito para irlo desglosando bien. Nos dice, por tanto, yo les digo, no se preocupen por lo que han de comer o beber para vivir, ni por la ropa que necesitan para el cuerpo. ¿No vale más la vida que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves que vuelan en el aire. No siembran ni cosecha, ni guardan cosecha en graneros. Sin embargo, el Padre de ustedes que está en los cielos, les da de comer. Y ustedes valen más que las aves. En todo caso, por mucho que uno se preocupe, ¿cómo podrá prolongar su vida? Ni siquiera una hora. ¿Y por qué se preocupan ustedes por la ropa? Fíjense cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera el rey Salomón, con todo su lujo, se vestía como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, con mayor razón los vestirá a ustedes, gente falta de fe. Así que no se preocupen preguntándose qué vamos a comer o qué vamos a beber o qué vamos a vestir. Todas estas cosas son las que preocupan a los paganos, pero ustedes tienen un Padre Celestial que ya sabe que las necesitan. Por lo tanto, pongan toda su atención en el reino de los cielos y en hacer lo que es justo ante Dios y recibirán también todas estas cosas. Amén. Bien, aquí partimos nuevamente de estas dos situaciones. Unos que buscan la riqueza, la felicidad por medio de la riqueza, que son a los que Yeshua les está dando este mensaje, ¿no? Ellos creen que van a solucionar su angustia, su preocupación, llenando estos situaciones de la vida que todos necesitamos, bien dice Yeshua. Sin embargo, está Yeshua, quien pues conocemos que no tuvo muchas riquezas en el mundo físico, por decirlo así, en ese contexto, no tanto materiales, sino él tuvo riquezas celestiales. ¿Sí? ¿Y él qué quería hacer? Él quería hacerles ver lo ricos que ellos eran. ¿Sí? Entonces, en estas dos situaciones hay un medio, y ese medio es cuando somos ricos, pero no lo queremos ver. ¿Sí? Ese es el punto que quiero que empecemos a trabajar con esta palabra, que es la situación de estas personas que escuchaban a nuestro maestro. Ellos eran ricos, pero no sabían ni entendían de qué manera lo era. ¿Sí? ¿Por qué razón? Yeshua les hablaba, busquen primero el reino de Dios. El reino de Dios hoy lo estuvimos tocando un poquito en la parashá, ¿verdad? Ahí hablamos unas pinceladitas sobre esto y el Eterno es tan bueno que nos vuelve a poner este tema un poco más a profundidad. Y Yeshua nos hablaba de buscar primeramente el reino de Dios. ¿M? Y todo esto vendrá. Todo lo que nos angustia vendrá. Pero ¿qué pasaba? Pónganse ustedes en ese momento en los pies de esas personas, quienes estaban siendo gobernadas por romanos, quienes no les alcanzaba el dinero porque eran oprimidos por los impuestos, por tantos pagos. Entonces, pónganse ustedes en esa situación que ustedes en este momento estuviesen oprimidos por un gobierno que les saca todo, absolutamente todo lo que les ingresa, que no tienen muchas veces cómo llevar recursos a su casa. ¿Eh? Y que ustedes vengan y les digan, no,
es que ustedes lo que tienen que hacer es ir a buscar un reino, un reino, pero ¿cuál reino? O sea, no, ustedes tienen que ir a buscar, eh, digámoslo así, para que lo entendamos un poco más, ustedes tienen que ir a buscar el mandato de esta persona les va a ayudar, pero van a decir, pero ¿qué, de qué nos está hablando esta persona si todo el poder está centrado en quien nos gobierna hoy? ¿Mm? Difícil de creer y de entender, ¿sí? Y en esa época, claramente, quienes esperaban el reino de Dios buscaban literalmente un reino terrenal. Hablaban y pensaban y creían muchas veces que el reino del cual el Mesías venía a hablar era un reino, pues en ese momento en el que iba a dar libertad de los romanos. ¿Eh? Entonces, si Yeshua les dice, vayan y busquen el reino de los cielos o el reino de Dios, estas personas tal vez se preguntaron, pero ¿a qué lugar debo ir a buscar? No se preguntaron, tengo que ir a orar. No, estas personas tal vez se preguntaron, ¿a dónde tengo que ir a buscarlo? ¿En qué lugar se encuentra? ¿En qué terreno se encuentra el reino de Dios? Yo voy a buscarlo, listo, yo voy, yo me desplazo, yo lo hago. Pero ¿a dónde tengo que ir a buscarlo? Hermanos, eso es lo que nos pasa hoy en día con esta misma palabra, que no sabemos dónde buscar el reino de los cielos. No sabemos cómo buscarlo o no sabemos a qué se refiere Yeshua cuando nos dice eso. Hoy en día pensamos buscar el reino de Dios y creemos que leer todos los días la palabra es buscar el reino de Dios. Y está bien, no estoy diciendo que esté mal. Creemos que buscar el reino de Dios es poner todos los días las alabanzas al Señor en nuestro teléfono. Es, no sé, escribir salmos, escuchar salmos, cantar salmos. Todo esto está bien y no estoy diciendo que no haga parte de, pero no es el principio ni el fundamento. Cuando la palabra nos habla que Yeshua dice, la hora ha llegado, arrepentidos, porque el cielo, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué nos habla eso? Nos habla que Él nos trajo ese reino, nos acercó a ese reino, hizo más pronto ese reino. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Será porque Él vino y muchos pensaron que iba a formar tal vez un ejército para destruir a Roma? Eso tal vez es lo que nosotros debemos seguir esperando, que el reino del Mesías venga y no debemos hacer nada. ¿O qué es lo que debemos hacer? ¿A qué es lo que se refería Yeshua con realmente arrepentirnos porque el cielo, el reino de Dios está cerca? Realmente a lo que Yeshua se estaba refiriendo en este mensaje era a que pudiésemos primeramente arrepentirnos para luego seguir sus enseñanzas, su evangelio. ¿Qué es? Son los principios que él conoció con el Padre, que está en los cielos, sobre cómo es su reino. Y por eso él los vino a enseñar a nosotros, porque él los conoce muy bien, porque él ya los vio, porque él habla la palabra que él incluso todo lo que hace es porque lo ha visto hacer al Padre. Entonces de esto nos habla Yeshua cuando dice el reino de Dios. Es todo lo que él nos trasladó por medio de sus enseñanzas, que claramente están reflejadas en la Torá. ¿Eh? Pero tal vez esto todavía no es muy claro. No es muy claro, pues sí hay un montón de enseñanzas, ¿no? Que Él nos dejó y un montón de mandamientos y todo eso, pero ¿cómo lo hacemos? Debemos de entender que en el momento presente en el que estamos, cuando Yeshua nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, nos habla de aprender los principios, los valores, la ética en la que se maneja el reino de Dios. ¿Mm? Y esto lo vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Mm? Lo vamos a ir desglosando poco a poco. ¿Y por qué Yeshua hablaba de esto a las personas? Porque entendía claramente quién era Él y quién era Dios. Él entendía que Él era el Hijo de Dios y que solo dependía de quien Él lo había creado. No hay más. Solo dependía de Él, no dependía de la vecina de la tienda, de los compradores que son fieles cada mes y van y me compran, de el trabajo que me dieron súper bueno con prestaciones de ley a término indefinido. No, él entendía claramente quién era él y sabía qué valor tenía frente al Padre y sabía que nunca lo iba a dejar. ¿Mm? Entonces, esto es importante, hermanos, que tengamos claro quiénes somos
y que somos para Dios. ¿Mm? Que solamente dependemos de quien ha creado todo. Quiero que le diga a su hermano, dependes del que ha creado todo, al que tiene ahí al lado. Así con ánimo, dependes del que ha creado todo. Esa es una realidad que tenemos que hacer en nuestra vida hoy en día, hermanos, para empezar a buscar y entender esto de el reino de los cielos. Entonces, vamos a ir desglosándolo poco a poco, ¿bien? Y quiero que me acompañe a desglosar estos principios, valores, como le puse yo, principios, valores que Yeshua nos enseña de qué es el reino de los cielos y por ende, qué es lo que debemos de buscar. Vamos a encontrar en Marcos 1:15. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Esto aparte, la cita es Marcos 1:15. Esto aparte de hacernos una invitación a nuestra vida, de seguir los caminos del Señor, también nos hace o nos invita a una reflexión de aceptar en nuestra vida a un soberano, a un rey. Cuando nosotros ponemos a un rey en nuestra vida, un soberano, pues porque claramente si nosotros queremos ir al reino, debemos de tener a alguien que nos reine, ¿no? No pretendamos ir al reino sin que nadie nos reine. No tiene lógica eso. Entonces, cuando aceptamos buscar el reino de Dios, debemos aceptar su soberanía y su reinado en nuestra vida. Cuando nosotros aceptamos eso, hermanos, vemos que totalmente nuestra existencia depende de Él, ¿sí? ¿Y esto qué trabaja en nosotros? Trabaja la fe y la confianza en Dios. Cuando nosotros aceptamos como como reinado sobre nosotros a Hashem, estamos trayendo a nuestra vida fe y confianza en Él. Si antes no lo hemos puesto como rey ni como soberano en nuestras vidas, estas dos cosas no van a venir, porque entendemos que no somos parte de su reino y por ende no dependemos de Él, no aceptamos depender de Él. Entonces, no va a venir estas dos cosas a nuestra vida. Bien, el segundo principio que nosotros podemos encontrar en el reino de Dios, ¿qué es lo que debemos de buscar en este momento en la tierra? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Listo. Vamos a encontrarlo en Mateo 43. Ay, espérenme que aquí se me olvidó poner el capítulo. Esperen, ya les digo el capítulo exactamente. Es el capítulo 5 de Mateo. Capítulo 5, 43 al 48. Bien, esto nos habla. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os bendicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que amas, ¿qué recompensa tendráis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Este versículo nos habla del segundo principio, fundamento que se encuentra en el reino de los cielos y por el cual debemos buscar siempre, y es la justicia. Es la justicia. El reino de los cielos hay justicia, está compuesto de justicia, y es algo en lo que Yeshua, en sus mensajes y enseñanzas, proclama constantemente. Por ende, nosotros debemos de buscar actos de justicia en nuestra vida. Entonces, cuando veamos estas palabras, recordémonos, ¿sí? Cuando veamos estas situaciones, recordémonos de estas palabras, la justicia y la soberanía. ¿Y esto qué implica, hermanos? La justicia puede ser, bueno, es que a mí me pareció que esto no es justo y por eso yo actúo así, pero realmente hablar de justicia en el reino de los cielos, como Yeshua no lo hablaba, implica contar con una pureza de corazón. Nos habla de contar con misericordia, nos habla de contar con ser actos o acciones de paz, ser pacificadores.
Nos habla bien claro en este versículo. Has oído que amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. ¿Mm? Entonces esto implica entender que la pureza de nuestro corazón no puede llevar a decir, es que él merece esto. No, en nuestra pureza, en nuestro corazón está decir, la voluntad del Eterno es buena y su justicia es de él la justicia, ¿sí? No es nuestro, no es de nosotros. Eso nos habla realmente de justicia, de entender que no somos jueces porque no somos buenos, solo hay uno bueno y es quien puede juzgar. ¿Mm? Bien, la justicia. Tercer principio o fundamento que debemos tener claro y verlo para cuando busquemos el reino de Dios, el reino de los cielos. Lo vamos a encontrar en Mateo 22, 37, 39. Cuando tengan la cita, me alzan ahí la manita. Bien. Dice, Yeshua le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto nos enseña el acto, el principio y el valor fundamental del reino de los cielos, y es el amor. En Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Claramente el Rey ha mostrado su amor para con nosotros, dando a su Hijo. ¿Mm? Claramente en su reinado, en su reino, Él espera que nosotros tengamos amor, no solamente por Él, sino por nuestro prójimo. ¿Mm? Y aquí quiero aclarar un poco esa parte y es que esto nos enseña que el amor no es solamente ir y abrazar a nuestros hermanos, no solamente es ir y, ay, no, yo te quiero regalar esto, ay, no, ven, yo te abrazo, ay, no, ven, yo hoy te visito a tu casa porque me haces falta. No, hermanos, el amor que el Señor nos habla aquí en este tiempo, incluso en este pasaje, donde habla que dio a su Hijo único, no nos habla de eso. Nos habla aún incluso que Él se despojó de algo, que era su Hijo. ¿Mm? Entonces, cuando hablamos de amor, hablamos de despojarnos de algo, hablamos de despojarnos de algo para alguien. ¿Mm? Y esto que nos habla, que muchas veces vamos a tener que despojarnos de cosas en nuestra vida que queremos, que anhelamos, que deseamos para cumplir la voluntad del Eterno, porque eso es amarlo a Él, porque Él nos lo ha enseñado por medio del sacrificio de su Hijo. Entonces no tengamos el amor como el amor romántico que nos pinta hoy el mundo, no, tengámoslo como el amor que Hashem nos mostró por medio de su Hijo, despojándose de algo demasiado valioso para darnos a nosotros salvación. ¿Mm? De la misma manera debemos ser no solamente con Dios, sino con nuestro prójimo, hermano. A veces es difícil eh, despojarnos, no sé, ay, no tengo que ir a trabajar porque necesito esta plata, en vez de ir a visitar a un hermano enfermo, de ir a orar por un hermano que lo necesita. A veces es difícil decir, no, es que yo no llamo a mis papás porque que estoy ocupada, he tenido unos afanes esta semana, tengo unas carreras que para que los voy a llamar ahorita no tengo tiempo para hablar. Entonces no me estoy despojando de nada para dar algo de mí a aquellos que lo necesitan. ¿Mm? Entonces, el amor siempre va a ser y tener que ver que debemos despojarnos de algo, hermano. No solamente el amor romántico que vemos hoy en día, que es abrazos, te mando un emoticón, ay, te mando un meme para hacerte feliz, para que te rías. No, hermano. Incluso a veces el amor nos habla de corrección. ¿No? Entonces, no se sientan mal cuando una persona a ustedes eh, les da a conocer una situación que vio en ustedes. No lo tomen a mal, tómenlo para bien, ¿no? Porque los aman. Quien no los ama no les va a decir absolutamente nada, ¿sí? Entonces, ese es el tercer principio, valor que debemos de buscar en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Vamos por el cuarto principio. Este lo vamos a encontrar en Mateo 28, 18 al 20. Mateo 28, 18 al 20. Nos dice,
Yeshua se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado tanta autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu del Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el final de los tiempos. ¿Esto a ustedes qué les suena? ¿Qué les parece? ¿Qué valor, qué principio podemos encontrar ahí? Este principio del cual nos habla esta palabra es el servicio, ¿sí? El servir. Volvemos al reinado. Quien está en un reino sirve al rey, ¿sí? Porque el reino tiene siervo, ¿sí? Entonces, cuando queremos ser parte de un reino, también debemos de servir, hermano. ¿Mm? Claramente, es evidente que el servicio en la comunidad es importante, es necesario, nos edifica, como veíamos hace un momento, podemos aprender incluso enseñando a otros. Es algo que creo que hasta nos beneficia aún más a nosotros que a los mismos que podemos estar enseñando, ¿sí? Entonces, el servicio en la comunidad es importante, pero no perdamos de vista qué significa también servir. No solamente es ir a la comunidad y hacer actividades, enseñanzas, eh, logística. No solamente es eso, hermano. Cuando nosotros servimos a un reino, también tenemos como obligaciones personales, ¿sí? No solamente pues las del reino, no, también tenemos responsabilidades, deberes personales que cumplir para que el reino funcione, ¿sí? Y entre esto está nuestra vida personal y nuestra vida familiar, ¿no? Si no hay familias en el reino, pues no hay pueblo, no hay quien sirva. Entonces no podemos perder de vista que cuidar de nuestra familia es importante y necesario para el servicio, ¿sí? Para el servicio del reino. Cuidar de nosotros mismos es necesario para que nuestra familia funcione, para que el reino funcione y así todo vaya siendo engranado, ¿sí? Si nosotros no estamos bien, si nosotros no, empezando como un individuo solo, si nosotros no aceptamos el reinado, pues no hay familia dentro del reino. Si no hay familia dentro del reino, no hay reinado. Entonces es una cadena, hermano. Quiero que lo veamos así, como que es una cadena que se va alimentando. Y por eso Yeshua nos habla de que bautícelos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu del Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer los mandatos. Aquí estamos hablando de servir dentro del reino, ¿no? Que les podamos enseñar a nuevas personas y entre esas nuevas personas está nuestra familia, los integrantes que se vayan sumando a ellas, los hijos, los que no conocen del Señor. ¿Mm? Entonces, no solamente es servir dentro del reino, sino también servir en lo personal y en lo familiar de nuestras vidas, ¿sí? Y en lo personal, eh, reflexionaba mucho sobre esto, sobre en lo personal, cómo podemos decir que servimos al Señor. Claramente, el Señor nos habla por medio de oración, de la alabanza, de la búsqueda constante, del aprender de la palabra. Y ahí es cuando yo les decía al principio que nada de estas cosas es que no valgan, que yo ya digo como que, ay, estoy buscando el reino de Dios, solo leo la Biblia. Es leerla, buscarla, pero intencionalmente hacerla en nuestra vida. Porque si usted solo la lee y usted sabe mucha palabra, pero usted no la hace real en su vida, no está sirviendo. Simplemente está llenando ahí un hueco, un vacío, un espacio, pero no está dando esos frutos que el Señor nos habla que hagamos, que enseñemos a otros. ¿Mm? Entonces es importante y fundamental que entendamos esto, que eh, el servir personalmente habla también de que podamos intimar constantemente con el Señor, ¿sí? Para que nosotros podamos enseñar a otros, ya sea desde nuestra familia hasta los demás lugares que sean ajenos a nuestra familia, hermanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer crecer el reino de Dios. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Bien? Listo, listo. Bien, el quinto principio del cual podemos ver en la palabra está en Marcos 1:15. Ah, bueno, perdón, este versículo es el mismo que el primero,
solamente que le di otra interpretación, sí. Es el mismo que habla que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y crean en el Evangelio. Aquí nos habla de algo importante y es el arrepentimiento, ¿sí? Todos sabemos y conocemos que para poder empezar, crecer de nuevo, hacernos nuevas criaturas, debemos de arrepentirnos, ¿sí? Si no hay arrepentimiento, si no hay un deseo de cambiar, si no hay un apartarse del pecado, si no hay un querer alejarse del pecado que uno ha tenido en su vida, no hay una transformación, no hay un cambio, no hay forma de que podamos ser parte de algo nuevo. ¿Y eso nuevo qué? Las buenas nuevas que el Señor, nuestro Mesías Yeshua, nos vino a dar. Entonces, es importante entender que es necesario el arrepentimiento. Cuando hay arrepentimiento, nuestras vidas se transforman, cambian. ¿Por qué? Porque ya no hay pecado, ya estamos fuera de eso. Así que quiero que entendamos que estos 5 principios que podemos ver, hay muchos más y es mucha tela que cortar y eso quiero que lo dejemos como tarea, porque hablamos de buscar el reino de Dios haciendo ¿qué cosas? 1, arrepintiéndonos. 2, aceptando el reinado de Dios sobre nosotros, que es por medio de Yeshua. 3, haciendo justicia, la justicia que nuestro Mesías nos enseña. Haciendo actos de amor, los actos de amor que el Padre y el Hijo nos enseñan. Tercero, el servir con amor, hablamos, ¿no? No es solamente servir por servir, sino servir con amor. Esto, hermano, nos lo podemos encerrar, si queremos verlo así, en lo que nos habla Romanos 14:17. Y esto es un resumen de lo que significa el reino de los cielos y que podemos ver claramente qué es lo que nos piden que busquemos. Dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el espíritu del sano. Y aquí en estos 5 principios que vimos, hermano, claramente podemos ver la justicia. Cuando hacemos actos de amor, de servicio, podemos tener paz, podemos tener gozo en nuestra vida. ¿Quién no se siente bien haciendo una buena obra? Yo creo que todos nos sentimos bien, así sea ir y alimentar a un perrito de la calle, todos nos sentimos bien. Entonces, estas buenas obras del amor, de la justicia, del servicio, nos habla de la paz y el gozo que hay en el reino de los cielos, en el reino del Señor. Pero entonces, esta es una forma en la que tenemos de nosotros poder ver el reino de Dios en el momento presente. Pero ¿esto qué significa? ¿Que no va a venir un reino de Dios? O sea, buscando, a ver si me hago entender. ¿Es suficiente buscar el reino de Dios y ya? ¿O qué va a pasar cuando lo encontremos? ¿Qué pasa? Que todo esto realmente en el presente, en el aquí, en el ahora, que Yeshua nos deja, es una preparación que nosotros estamos teniendo en esta vida, en esta carne, pero que nos habla de lo espiritual, porque Él nos habla de cosas celestiales, de lo eterno. Él cuando habla estas palabras nos está hablando de algo que ya vio en el reino de Dios, de lo eterno. Por ende, Él nos enseña esto para que nosotros estemos preparados, para que nosotros cuando llegue a establecerse su reino, ya seamos capaces de poder tener estos principios que reinan allí. Pero si nosotros no los ponemos en práctica, si nosotros no trabajamos en buscarlos, si nosotros realmente creemos que es solamente de esperar a que se establezca el reino del Señor aquí en la tierra y ya solo hay que esperarlo, porque es algo que habla la palabra que pues va a ser establecida la nueva Jerusalén aquí en la tierra. Entonces solo hay que esperar, no tenemos que hacer nada. No, hermano. Cuando Yeshua habla de esto, claramente está hablando de un futuro, pero también está hablando del presente de nosotros. Y es de que debemos de preparar nuestra vida en la carne tal vez, para que eso alimente nuestro espíritu y nos mantenga, mientras que viene y se establece su reinado, ¿sí? El reinado ya aquí en la tierra. ¿Sí? Porque esta era la gran diferencia con estas personas a las que Yeshua le hablaba sobre eso, que no entendían a qué se referían de ir y buscar, ellos pensaban que era ir a buscar un terreno, hermano.
ir a buscar a ver dónde estaba el rey, o sí, quién era el ungido, si serás tú o no serás tú, o quién es, ¿sí? Entonces nosotros no podemos caer en ese error inconscientemente, de que solamente leyendo la palabra y no poniéndola por obra, estamos trayendo el reino de Dios a nuestra vida, porque no es así. Deben de ir de la mano, así como Yeshua lo hacía. Él es realmente el ejemplo que debemos de seguir, ¿sí? Él es el realmente a quien debemos de seguir como ejemplo y aprender y enseñar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos todos estos principios establecidos, la paz, el dar actos de amor, de servicio, de justicia, de tener una dependencia totalmente de Dios, hacerlo rey en nuestra vida, de tener arrepentimiento, todas estas cosas traen paz y gozo. Y por ende, ya las preocupaciones que hay a nuestro alrededor, que es lo que habla Yeshua al principio, en el versículo, en el capítulo inicial que leímos de Mateo, todas estas cosas, estas angustias y preocupaciones ya no pesan ni tienen tanto valor en nuestra vida, hermano, cuando entendemos estos fundamentos y estos principios de los cuales Yeshua nos habla. Pero Él nos dice, el Señor ya sabe cuáles son sus necesidades. Es decir, que sí vamos a tener necesidades. Es decir, que sí vamos a estar como la niña ya con el tarro de champú. Es decir, que sí podemos pasar contando las monedas, los billetes, a ver si me alcanza para pagar el recibo. Sí, Yeshua no está negando eso, hermano. Lo que Él nos está diciendo es que esa situación va a pesar menos ahora porque tenemos el gozo y la paz en el Espíritu del Santo. ¿Sí? Entonces no malinterpretemos las cosas. No creamos que entonces ya va todo a ser añadido, entonces me va a traer los millones, el carro, la casa, el shampoo L'Oreal que tanto me encanta del salón, no el del éxito, sino el del salón, que es más, no, hermanos. Estas cosas no son de las que habla Yeshua. El Señor va a dar conforme a lo que necesitamos y Él ya lo sabe. Ahora, otra parte que nos habla mucho y me hacía mucho eco y es que la palabra nos dice que pedid y os dará. ¿Mm? Entonces, sí, pues si estamos hablando de la palabra, pues en la palabra dice eso. Pero también nos habla de que a veces no se nos da porque no sabemos pedir. ¿Mm? Y aquí me causó mucha curiosidad ver dos situaciones. Una, de quienes no saben pedir. Y esto lo vemos con Juan y Santiago o Jacobo. Ellos que le pidieron a Yeshua, queremos pedirte que nos des, que nos permita sentarnos en la mesa, uno a la derecha y el otro a la izquierda, cuando sea tu reino. Ellos no sabían ni entendían de qué era lo que estaban hablando, hermano. ¿Mm? Entonces, a esto es lo que se refiere la palabra cuando pedís se os dará, pero no se les da porque no saben pedir. Ellos estaban pidiendo claramente por algo en el plano terrenal y en el físico, algo que no iba a suceder porque ni siquiera Yeshua tenía potestad para decidir eso. ¿Mm? Entonces allí fallamos, hermano, en querer pedir solamente eh, lo terrenal. Y vuelvo y digo, esto no quiere decir que el Señor no nos vaya a suplir nuestras necesidades o que no le podamos pedir ciertas cosas para solucionar nuestra parte económica, nuestra parte de salud, nuestra parte... No, no quiero decir eso. Quiero decirles es que hay una forma buena y diferente en la cual podemos pedir eso. ¿No? Y esto quiero que lo repasemos hoy, pero quiero que usted lo estudie muy bien en su casa. ¿Sí? Quiero que lo detalle, quiero que profundice en eso. Y quiero que vayamos a Primera de Reyes 3, versículo 3. Me dicen cuando lo tengan ahí con la manita. Bien, vamos a tratar de leerlos todos para que lo interioricemos bien. Entonces, sí hay una forma buena de pedir por aquellas necesidades que tenemos en este mundo, pero vamos a ver cómo es la forma correcta. Dice, Salomón amaba al Señor y seguía todos los decretos de su padre David. Sin embargo, él también ofrecía sacrificios y quemaba incienso en los lugares de culto de la región. El más importante de esos lugares de culto se encontraba en Gabaón. Así que el rey fue allí y sacrificó 1000 ofrendas quemadas. Esa noche el Señor se le apareció a Salomón en un sueño y Dios le dijo, ¿qué es lo que quieres? Pídeme y te lo daré. Salomón contestó, tú mostraste gran y fiel amor hacia tu siervo David,
mi padre, un hombre transparente y leal, quien te fue fiel. Hoy sigues mostrándole este gran y fiel amor al darle un hijo que se siente en su trono. Ahora, oh Señor, mi Dios, tú me has hecho rey en lugar de mi padre David, pero soy como un niño pequeño que no sabe por dónde ir. Sin embargo, aquí estoy en medio de tu pueblo escogido, una nación tan grande y numerosa que no se puede contar. Dame un corazón comprensivo para que pueda gobernar bien a tu pueblo y sepa la diferencia entre el bien y el mal, pues ¿quién puede gobernar por su propia cuenta en este gran pueblo? Al Señor le agradó que Salomón pidiera sabiduría, así que le respondió. Esto que yo sé que es mucho texto, por eso quiero que en la casa cada uno se tome la tarea de profundizar un poco más, pero a simples rasgos podemos ver que Salomón estaba pidiendo, de acuerdo, estaba pidiendo solucionar una situación terrenal que era gobernar un reino que no es nada fácil, estaba pidiendo solucionar una situación terrenal por medio de cosas celestiales. ¿Mm? ¿Cuáles eran esas cosas celestiales que Salomón le estaba mostrando y le estaba dando a conocer al Señor? Uno, que lo amaba. Le dice, le dice, mi Señor, que le dice la palabra, que lo amaba y fue a dar sacrificio. ¿Mm? Entonces estaba cumpliendo con el primer principio del reino de los cielos. Dos, cuando pidió, él no pidió para sí mismo, él pidió para el pueblo a quien él amaba. Entonces estaba amando a su prójimo, porque se estaba despojando de todo lo que el Señor le podía dar a él para poder dar un buen reinado a su pueblo. Cumple con otro de los principios del reino del Señor, que es el amor, el servicio. Él quería servir, él quería seguir con esa postura que llevaba su padre. ¿Mm? Tú me has puesto aquí en vez de mi padre. Él quería hacerlo, él estaba dispuesto, con un corazón dispuesto a servir. ¿Mm? Entonces, estas cosas que David pide, que Salomón pide, nos habla claramente de que él estaba pidiendo de forma celestial, de forma no en el plano terrenal, algo para solucionar su situación terrenal, que era qué voy a hacer con este pueblo. Él pudo haber pedido, Señor, dame más siervos para que me ayuden a manejar al pueblo. Él pudo haber pedido eso. Señor, dame más riquezas para que yo pueda satisfacer a este pueblo. Él pudo pedir eso. Señor, haz que estas personas sean, no sé, mansas, tranquilas, para que no se levanten en contra de mí y yo pueda gobernar. Él pudo pedir esas cosas, pero no lo hizo porque no estaba viendo desde un plano terrenal. Él no pidió riquezas, él no pidió más carros, no pidió más casas, él no pidió nada de estas cosas. Pidió a través de las virtudes que el Señor, de los principios que están en el reino de los cielos, pidió eso para poder solucionar una situación terrenal. Porque aquí va la reflexión de todo esto, hermanos, y es que nosotros sabemos pedir mucho en lo físico. Si no tenemos cómo pagar la deuda, Señor, por favor, trae a alguien que me traiga el dinero. Señor, por favor, eh, permite que el banco me dé este préstamo, ¿sí? Pero no sabemos pedir en el sentido de, Señor, dame paz y serenidad para poder llevar esta situación que tú me has puesto. Ahorita no sé cuál sea la solución, pero dame paz, dame gozo para poder ver con claridad qué es lo que debo hacer en esta situación. ¿Quién pide eso en una situación que sabemos que necesitamos plata? Muchas veces no lo hacemos, pocos lo hacemos. Entonces, es eso, es saber por dónde nos orientamos, hermano. Si sentimos un dolor en nuestro cuerpo, pedimos porque, Señor, quítame este dolor, Señor, quítame este dolor, quítame este dolor. ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos permita observar por qué, a raíz de qué se está ocasionando este dolor? Nosotros no queremos vivir nada, nada de los obstáculos o situaciones que el Señor nos pone. Queremos llegar a la meta sin disfrutar el proceso. ¿Mm? Queremos estar en el reino de los cielos sin pasar por la formación para llegar al reino de los cielos. Y ese es pasar por dificultades, pero en el gozo, en la paz y en la justicia del Señor, saber cómo sobrellevarlo. ¿Mm? No desesperarnos, no caer en angustia, no caer en malos consejos,
no caer en las salidas fáciles que ahora están tan abundantes en el mundo. ¿No? Entonces, hay formas buenas, hermanos, en las que podemos pedir de acuerdo a la voluntad del reino de Dios y no de acuerdo a nuestra necesidad carnal y física. ¿No? Cuando el Señor vea eso, se va a agradar y va a proveer. ¿Sí? Es necesario que pongamos en práctica estos principios para que nos preparemos, hermanos. No, no, y vuelvo y digo, no digo que no podamos pedir dinero, no podamos que nos dé un ascenso nuevo. No, hermanos, es saberlo pedir. ¿Sí? Miremos el ejemplo de Salmón. Vuelvo y digo, él tenía una situación terrenal, pero la solucionó pidiendo por cosas celestiales que le iban a ayudar, por principios celestiales, ¿sí? Que le iban a ayudar a solucionar esta situación, hermano. Entonces, mi invitación es esa, que logremos amar el proceso, tanto como amamos esa promesa de que el reinado del Señor se establezca. ¿Sí? Amemos nuestro proceso, no lo echemos por menos, vivámoslo y amémoslo, ¿sí? No creamos que es demasiado para nosotros, porque el Señor ya sabe cuál es tu necesidad, ya sabe qué es lo que necesitas y sabes que eres capaz de pasar ese proceso. ¿Sí? Entonces, hermanos, amemos el proceso tal como amamos la promesa de que el reinado del Señor venga a la tierra. ¿Sí? Amemos ese proceso de preparación para llegar a esa promesa que Él nos ha dado, que es en Yeshua. ¿Sí?